de la vida ya no sea tan fácil de definir, porque ya se puede mantener artificialmente. ¿Te refieres cuando está aún conectado a un equipo, alguna máquina que lo mantiene vivo, no? ¿Está vivo o está muerto? ¿En qué condiciones no querríamos vivir? ¿No? Porque a lo mejor hay duda de que por ahí haya un mínimo de conciencia o no, y nos pueden mantener vivos. ¿Querríamos? Si no te mueres por un accidente o por un acto de violencia, te mueres atendido por médicos. Pero los médicos también forman parte de esta sociedad que niega la muerte. También se van a morir eventualmente. También se van a morir. También la muerte de los pacientes les recuerda su muerte o las de alguien cercano y tampoco están preparados. Hoy nos acompaña una de las voces más lúcidas y comprometidas en torno a la muerte en México. Se trata de la doctora Asunción Álvarez del Río, médico de profesión, bioeticista y profesora de la Facultad de Medicina de la UNAM. Ha dedicado su vida a abrir conversaciones valientes sobre el derecho a decidir cómo y cuándo morir, la autonomía del paciente y la dignidad en el final de la vida. En este episodio hablamos de la voluntad anticipada, de lo que significa prepararse emocional y éticamente para partir, y de por qué hablar de la muerte puede ser también una forma profunda de vivir con sentido. Acompáñanos. Asunción, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, a ti por tenerte acá. ¿Qué lleva a una persona a tener interés por este tema tan complejo como la muerte? Pues yo te puedo hablar de lo que me llevó a mí a dedicar, pues ya llevo más de casi 32 años que entré afortunadamente justo a la UNAM para poder ocuparme de este tema. Y a mí lo que me llevó fue el miedo a la muerte. Pero más concretamente sí tenía que ver con el miedo, pero era una reflexión de decir, a mí este tema de la muerte es que no me deja vivir con tranquilidad y no puedo disfrutar la vida porque me hace mucho ruido el confrontarme con el hecho de que esta vida se acaba y que yo me voy a morir y que se acabó todo. Y aunque yo como psicóloga había trabajado mucho personalmente en mi psicoanálisis el tema, yo dije, no, necesito hacer algo más concreto con esto. Tuve mucha suerte porque a partir de que dije, tengo que hacer algo con esto y dejar un trabajo anterior y todo, pues llegué con un investigador muy reconocido de la UNAM, científico, que patólogo, porque eso fue lo que me recomendaron, él te va a ayudar a saber qué hacer a saber qué hacer con la muerte. Y me dijo, pues sí, se puede investigar de lo que tú quieras. Vamos a hacer un proyecto sobre esto. Y yo, pues lo que hice fue traducir un poco mi pregunta en un proyecto académico que yo ya ni tenía tanta práctica entonces, porque yo ya había acabado mi carrera hacía tiempo, y establecí esa pregunta. O sea, si mi pregunta era, ¿cómo le hago para vivir? Porque esa es mi pregunta, y de la que quiero hablar y lo que quiero transmitir. ¿Cómo hacer para vivir una vida que se acaba, de la que después sigue nada, según las creencias de cada quien, pero esa era la mía? ¿Cómo vivir con paz y con tranquilidad? Sin miedo. Sin miedo. Y disfrutar la vida, que no te estorbe ese hecho. Y entonces, eso lo traspasé a mi proyecto, que era, bueno, ¿cómo le hacen para vivir los que se van a morir? ¿No? Y ya que entré, y ya que me puse a leer, y ya que me pude a revisar y a fundamentar ese proyecto, lo primero que me di cuenta es que mi problema no era solo mío, que mucha gente le tiene miedo a la muerte, pero en lugar de decir, ¿qué hago con esto?, que a mí me llevó mucho tiempo, hacen, de esto no quiero saber nada, carpetazo, y ya cuando pasen cosas en la vida que nos la recuerdan, ya cada quien lo va resolviendo como puede, con mucha angustia, negándolo más. Si se trata de que alguien se va a morir, haciendo como que no, que le den más cosas para que no se muera. Entonces lo primero que me di cuenta es, no, pues, yo no estoy sola, esto es un problema de la sociedad. Pero la cosa es que pude empezar a hacer mi proyecto y me pude quedar en la universidad a hacer una línea de esto, bueno, poco a poco, ¿no? Yo primero tuve plaza por un año, se renovó, y en fin, así fue como me quedé. Y tenía mucho sentido porque entré a la Facultad de Medicina, pues que son los que principalmente acompañan a las personas que se mueren en esta época. Si no te mueres por un accidente o por un acto de violencia, te mueres atendido por médicos. Pero los médicos también forman parte de esta sociedad que niega la muerte. También se van a morir eventualmente. También se van a morir. También la muerte de los pacientes les recuerda su muerte o las de alguien cercano y tampoco están preparados porque realmente en el currículum
en su formación, se refleja la misma negación social ante la muerte. O sea, ellos estudian aprendiendo de las enfermedades, pero como que no se preparan al hecho de que, bueno, va a tenerlas una persona con la que hay que relacionarse, a la que hay que informar, con la que hay que tomar decisiones. Entonces, eso falta. Entonces, en realidad hay muchas cosas que favorecen que al no saber qué hacer con la muerte, mejor la negamos, la obviamos, la evitamos, y cada vez eso hace que estemos menos preparados. Claro. Y en ese camino, ¿en qué te convertiste? Ya eras psicóloga en ese entonces, ¿no? Yo era psicóloga, pero tenía una licenciatura, y como entré a la Facultad de Medicina, concretamente al Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, yo realmente creo que cuando pensaron que estaba bien darme una plaza, pues dijeron, ¿dónde ponemos a alguien que quiere trabajar sobre la muerte? Pues en psiquiatría. Pero porque realmente, pues tampoco es que hubiera esa línea, ¿no? Entonces, como yo era licenciada en psicología, yo dije, aquí rodeada de médicos, le tengo que subir a mi currículum porque si no, no me van a hacer caso. Claro. Entonces estudié la maestría en psicología clínica y luego se abrió un doctorado en bioética y eso fue lo que hice, que además tenía mucho sentido porque trabajar con el final de la vida pues tiene muchas preguntas éticas, ¿no? Entonces eso fue lo que pasó. ¿Bioética qué significa realmente? Pues es una disciplina bastante reciente que se ocupa de dar respuestas sobre lo que se debe hacer y no se debe hacer, sobre todo a raíz de los avances de la medicina y en problemas que se presentan en el campo de la salud. Bueno, eso puede ser un poco limitado porque en teoría se refiere a todo lo que tiene que ver con la responsabilidad que tiene el hombre de lo que hace, que está bien y que está mal, y en un sentido más amplio, y así debe de ser, incluye pues lo que el hombre hace con otros seres, con el ambiente, incluso con el espacio. Pero digamos que una parte muy importante de la bioética es lo que tiene que ver con lo que es los avances de las ciencias de la salud y su aplicación, que está bien y que está mal. Por ejemplo, ha habido cambios muy significativos que han hecho que el final de la vida ya no sea tan fácil de definir, porque ya se puede mantener artificialmente a una persona cuando su cerebro ha dejado de funcionar y por tanto todas las funciones que controla el cerebro, ¿no? Pero se le puede mantener circulando el corazón, que respirando. ¿Te refieres cuando está aún conectado a un equipo o alguna máquina que lo mantiene vivo, no? ¿Está vivo o está muerto? Ah, caray. O sea, entonces la bioética pues da respuestas en eso. ¿La muerte cerebral es de lo que estamos hablando? La muerte cerebral, sí, por ejemplo. ¿Y la muerte cerebral, o sea, se diagnostica, se determina y no hay casos de reversión de eso? No, cuando hay muerte cerebral, a menos que esté mal diagnosticada. Bueno, claro, pero si no está mal, no, porque se acabó, el cerebro está completamente, no solo todo el cerebro, también la parte de la que dependen funciones autónomas, porque de hecho se distingue lo que es la muerte cerebral, que un amigo me dice, mira, eso no hay que decir, un médico, me dice, es mejor hablar de criterios cerebrales de muerte, así como hay criterios cardiovasculares de muerte, que son los únicos que había antes. Y se distingue de lo que se llama estado vegetativo persistente. Es distinto. En donde todavía se mantienen las funciones del tallo cerebral, de las que depende la respiración, ¿no? Te tienen que alimentar, pero no te tienen que dar para respirar, entonces eso no es muerte cerebral. No es un criterio de muerte de acuerdo a nuestra ley, pero en la Ley General de Salud, cuando hay un diagnóstico por criterios cerebrales, es un cadáver. Y de hecho ese cadáver puede donar sus órganos, porque ya está muerto. Lo cual no quiere decir que se entienda, que los familiares lo entiendan, ni siquiera que todos los médicos estén de acuerdo. En la diferencia entre estado vegetativo y muerte cerebral. Sí, porque tenía que ver con esto que es nuevo. Entonces la bioética viene, por ejemplo, para responder preguntas de qué se hace cuando se está manteniendo a una persona artificialmente. ¿Es vida o no? Si es vida, pues a lo mejor se justifica, o a lo mejor tampoco, ¿eh? En el caso del estado vegetativo persistente, se justifica prolongar una vida así en donde la persona ya no existe, porque eso sí. Pero en esos casos sí han habido regresos, ¿no? Pues
Muy pocos, quizá, De lo pero que se han llama habido, ¿no? coma, si es un estado vegetativo persistente, también bien diagnosticado, en donde hay prueba de que toda la corteza cerebral, de donde dependen nuestras funciones cognitivas, está destruida, no hay forma. Ok. Pero a veces puede haber duda en el diagnóstico y tratarse de un coma que tiene diferentes niveles y sí puede regresar la persona. Hay un caso muy conocido en el mundo del deporte que es este corredor de Fórmula 1, Michael Schumacher, que hace unos años tuvo un accidente esquiando. Ajá. Y por lo que dicen las noticias todavía lo mantienen o está vivo, pero no se sabe todavía si su condición es como la estás presentando. Claro. y hacia dónde va, pero justo la bioética es la que trabaja toda esta conversación. Sí, ¿cierto? junto con la medicina y con el derecho, pero yo creo que esa es una muy buena invitación a que nosotros reflexionemos y digamos en qué condiciones no querríamos vivir, ¿no? Porque a lo mejor hay duda de que por ahí haya un mínimo de conciencia o no y nos pueden mantener vivos. ¿Querríamos? La fe donde juega esta La fe, esta pelea, la fe de que se va a curar. Yo creo que la fe, como los deseos, como la esperanza, puede servir y puede hacer mucho ruido y en nombre de eso, pues mantener vidas que ya no deberían de mantenerse. ¿Qué tan complicado te parece o les parece a todas las personas que se dedican a esto empatar estos distintos puntos de vista cuando una persona la tienes así en una cama? Que es, como bien decían, el tema de fe, de creencias, el tema jurídico, el tema médico, el tema psicológico. ¿Cómo manejan esta complicación cuando se da una situación desagradable esta? Lo que más ayuda siempre es saber qué hubiera querido la persona que ya no puede participar. Y después hay que saber qué se puede hacer. De ahí viene la voluntad Sí, anticipada. pero yo diría, ¿qué se puede hacer? Porque sí se puede interrumpir tratamiento, no dar tratamiento. En realidad lo que está muy claramente prohibido es ayudar a morir a alguien que lo quiere y que en ese caso estaría consciente. Lo que habría que tener claro es que cuando una persona está en esa situación, la persona más importante es esa persona. No lo que quiere la familia, sus necesidades, qué voy a hacer si se muere, ya no puedo más, o el médico va a ser un fracaso. Pues no, eso lo tienen que trabajar. Y yo creo que en la medida que pensemos más en esto, es algo que no tendría por qué intervenir, porque no importa, lo sentimos mucho y claro que lo entendemos. Pero el familiar que dice es que yo no puedo vivir sin esa persona, como sea, lo quiero más tiempo, no procede. Y tú que lo conoces, ¿qué quería? ¿Qué hubiera dicho? ¿Qué diría si ahorita pudiera decir lo que quiere? Híjole, es difícil. No, pero entonces hay muchos hijos que dicen, no, nunca hubiera querido estar aquí. O sea, y si nunca lo dijo y no hizo una voluntad, tenemos problemas. Ese es el tema, ¿no? Porque además estar adivinando los hijos, pensamientos es complejo. La falta de planeación una vez no, más. y además los hijos pueden dividirse. Yo creo que él quería esto. Entonces, sí, lo mejor es Sí, claro. hablar, porque sabemos que nos vamos a morir, entonces digamos. En tu descubrimiento, en tu camino, durante todos estos años tocando un tema tan difícil para muchos y tan común para ti, porque Se volvió común para ti. ¿Hay algún motivo por el cual pudiéramos identificar la no planificación, la no planeación de una persona sabiendo que pues le podría ocurrir algo como esto? ¿Sí? No, pues no queremos pensar en eso. Y tenemos, aparte de lo que ya habías mencionado, creencias, deseos, tenemos un pensamiento mágico maravilloso. Yo no quiero que pase ahora. Ya pasará, pero va a pasar después, ahorita no me ocupo. Es más, tenemos un pensamiento mágico que nos hace creer, no, lo voy a convocar, ¿no? Si pienso en la muerte, si hablo de eso, voy a traerla, pues mejor no voy a hablar y la voy a alejar. Y nos convencemos de que eso hacemos. Entonces yo creo que es el miedo. Un miedo que, por otro lado, es muy difícil compartir, porque si tú introduces el tema como conversación, pues te ven con cara de que, ¿por qué estás deprimida hoy? Nadie quiere compartirlo cuando sería buenísimo, porque en realidad compartimos el mismo miedo. ¿Cómo le haces tú para vivir con esto? ¿Y cómo le hago yo? Y de verdad que cuando lo compartes, primero algo se localiza, que es diferente a tenerlo como una sombra enorme, y después
sí encuentras respuestas y dices, bueno, ¿qué es a lo que más miedo le tengo? De la muerte. Y muchas veces entonces aparece, no, pues a que sea con dolor, a que sea yo solo, a que... Entonces ves que hay soluciones a eso, que si lo planificas, a la forma de morir, a quedar totalmente, a morirme lleno de tubos, pues eso tiene solución. Pero si nos ocupamos, si vencemos esa resistencia y si encontramos interlocutores, o sea, por eso tenemos que ser más. Mucha gente que se dedica a esto también dice, hay que introducir este tema en la mesa de la cena, de la comida. Como algo natural. Como algo natural. Es un aprendizaje. Pero cuando estamos bien, no cuando estamos mal, pasando por una crisis. Fíjate que eso te iba a preguntar. ¿En qué momento deberías de planear? Pues mira, la vida te da muchas oportunidades para decir, como fue esa muerte, yo no quiero. Y ahí se hace un tema primero de reflexión y luego de conversación y luego de invitación a otros también. Hacer un poco de conciencia colectiva, tal vez. Sí, sí. Porque si tú lo platicas en la familia, que puede haber resistencia, pero dices, no, mira, yo sí quiero hablar de esto, porque puede pasar que cuando sea necesario que sepan qué quiero, ya no les puedo ya poder decir, tiene que ser ahora. Entonces, y además no se trata de hablar todo el tiempo de eso. De ahí pasas a otro tema, pero sí es como educación, como ir educando. Y que en realidad sí te da tranquilidad saber, no voy a estar como no quisiera. Y eso pues, eso es consolador y eso te prepara. No sabes cómo vas a reaccionar cuando te esté pasando, mientras estés consciente. Pero sí te prepara. Y sí puedes hacer buenas preguntas al médico, y sí puedes tomar mejores decisiones, y sí puedes tener un final de vida mucho más consolador. Sin buscar culpables, sin buscar responsabilidades, ¿no te has sentido un poco sola en esta conversación? Porque si bien la manejas mucho más relajada que muchas otras personas, pues a otras personas les cuesta mucho siquiera pensar en ello. Claro. Entonces, cuando digo te sientes sola, es simplemente, ¿hay algún interlocutor? ¿Hay alguien fuera que esté hablando de esto, invitando a la conversación, bien sea desde el sector público, sector privado, generación de contenidos, que realmente ayude a las personas a, de alguna manera, si lo podemos decir, sensibilizar la conversación? ¿O todavía esto es un lugar muy oscuro que simplemente la gente no se atreve a solamente ella sola hablar, ¿no? Cada vez hay más, y por eso se ha desarrollado la tanatología, que también viene a responder a la necesidad de saber qué hacer cuando alguien cercano se está muriendo, cuando tienes una pérdida. Como parte de los cuidados paliativos también hay una invitación a planear. Pero creo que en México nos falta mucho, porque en otros países hay mucho más sugerencias concretas. Exacto, háblanos de eso. De cómo hacerlo. Pues esto, por ejemplo, decir, a ver, háganse estas preguntas y pónganse a hablar de esto en la cena, y luego vienen y nos cuentan y a ver qué pero como una guía muy concreta y muy sencilla. Pero parecería que hay un origen, que tú como psicóloga y con la experiencia que tienes en esto, parecería que hay porque es un patrón, o sea, la gente no planea, es renuente a planear. No nada más en el aspecto del que tú hablas, como tú sabes, estamos en el negocio de la planeación, no nada más la voluntad anticipada, la planeación patrimonial, emocional, familiar y de todo lo que tienes que planear para poder quedar tranquilo. Sí. Y es dificilísimo hacer o concientizar. ¿Qué le pasa a la gente? ¿Por qué esa renuencia a planificar, a planear? ¿Sabes que 1 de cada 10 personas tiene testamento, por ejemplo? Pero tiene que ver con la muerte otra vez. Sí, yo creo claro, que cuando tiene que ver con la muerte, quizá tú tiene la tienes más clara. mucho que ver con que no quiero saber de eso. No quiero saber de eso. No. Es inconsciente, o sea, porque yo hay veces, incluso me pasa, Sí. Hay veces que digo, ok, tienes que hacer las cosas, tienes que, por ejemplo, yo no tengo una voluntad anticipada, quizá debería de tenerla, pero digo, sí, mañana, pero no es que yo racionalmente diga, no, es la muerte, me da miedo, no quiero pensar en ella. No, hombre, a mí me da un poco igual. De hecho, a mí, hablando de la voluntad anticipada, lo único que realmente me daría miedo o me molestaría que pasara es que fuese un mal diagnóstico. Eso sería a mí lo único que me preocuparía. ¿Te da miedo? Claro, que sea un mal diagnóstico. Claro. ¿No? Híjole, resulta ser que no era muerte cerebral, que a lo mejor, no sé, cualquier otra cosa, y el tipo despertó y yo la semana pasada lo iba a desconectar. Eso es lo que a mí me daría miedo. Pero no solo es para muerte cerebral, puedes estar viviendo
en condiciones en que a ti, ahorita de pensarlas, te parecería indigno, ¿no? En donde tú ya no puedes pensar, se afectó el cerebro, no entiendes, todo lo que haces depende de cómo te cuiden, a lo mejor te cuidan muy bien, pero a lo mejor no te cuidan tan bien. No, por ahí, si estás en esa situación, yo estoy de acuerdo, yo preferiría irme. No, mi punto es, sí, estoy así como tú dices, pero a lo mejor hay salida, hay regreso. Fue un pero mal tú diagnóstico. lo puedes poner en la voluntad anticipada, tiene que haber como cerciorarse y consultarse con otro médico de que no hay forma de 100%, que recuperes. o sea, Sí. fue un mal diagnóstico. Sí. Pero Estamos dando por hecho que sabemos que es voluntad anticipada. Pero Claro. Bueno, claro. ¿qué es una voluntad anticipada? Es el poder establecer tu voluntad sobre los tratamientos que querrías y no querrías, en caso de llegar a encontrarte en una situación en donde haya que tomar decisiones sobre los tratamientos y tú ya no puedes participar directamente. La voluntad anticipada, dentro, no puede ser tan específica porque no sabes exactamente en qué situación vas a estar, te permite expresar qué querrías y qué no querrías. Digo que no puede ser muy específica porque todavía no sabes cómo vas a estar, pero sí puede ser muy claro en qué condiciones no. Yo, por ejemplo, yo no querría vivir en un estado avanzado de demencia. Cuando haya que decidir si me van a alimentar artificialmente porque ya no puedo comer, no lo hagan, porque para mí no representa ahora, entonces ya ni me voy a enterar, un beneficio seguir viviendo así. O, por ejemplo, estando en un estado totalmente inconsciente, que no es muerte cerebral, porque cuando es muerte cerebral no hay para dónde. No hay nada, o sea, hay signos de que todo el cerebro está destrozado. ¿Qué tan subjetivos entran? Porque revisando el concepto en la Ley de Salud de la Ciudad de México de voluntad anticipada, entran conceptos que la verdad es que en alguna forma son médicos y desconozco, pero entra el concepto de etapa terminal, entra la etapa de que es imposible mantener la vida de manera natural, y entra el concepto de protegiendo la dignidad de la persona. En estos 3 círculos que pueden juntarse en algún momento o no, ¿qué tan subjetivo se vuelve esto? Porque trato de pensar en algunos ejemplos en donde probablemente todavía está consciente, todavía... No, si está consciente puede participar. O sea, la voluntad anticipada no se hace vigente, o sea, no se usa hasta que tú ya no tienes ninguna capacidad de expresarte. Tú puedes tener tu voluntad anticipada, pero si tú puedes seguir opinando, no se necesita, porque es mucho mejor que tú estés opinando. O un coma, por ejemplo. No, en un coma ya Bueno, no en puedes coma sí, pero expresar tu voluntad. Oye, pero aparte hay muchos tipos de coma. Sí, Eso, y ahí está. hay muchos Entonces grados. ahí está, o sea, en donde mi voluntad anticipada dijo, si tengo este tipo de coma, ¿me aguantan? Si tengo no. Porque también no se sabe. Supongo que no es tan fácil como ir primero de primaria y segundo de primaria. Pero bueno, los médicos tienen elementos para decir, así puede haber que regrese a una etapa, y así ya no, porque ya es un coma que en realidad ya se convirtió en muerte cerebral, ya todo está destruido, ¿no? O un estado vegetativo persistente, en donde dicen, no es muerte cerebral, no está todo destruido, solo respira solo, pero todo lo que nos hace personas, que es la corteza cerebral, lo que nos hace hablar, pensar, tener memoria, considerarnos personas, y no solo un ser biológico, depende de la corteza cerebral. Y esa sí se puede ver si está totalmente destruida o no. Y yo a lo mejor viene un neurólogo y me dice, no estás tan bien, pero bueno, hasta donde yo lo entiendo es así. Y yo, de hecho, en mi voluntad anticipada tengo 2 cosas claras. No prolonguen mi vida, ni con tratamientos, ni con operaciones, ni con alimentación, en ninguno de los 2 casos, si estoy en un estado permanente de inconsciencia, que se pueda diagnosticar, y en un estado de demencia avanzado, que se puede diagnosticar. ¿Y no es reversible? Por ejemplo, una demencia avanzada no es reversible. No hay Hasta cuestiones ahora de no. A mí, volviendo un poquito a la pregunta que hacía yo, me llama un poquito la atención el que podemos pisarnos los callos, porque no dice la ley que tienes que estar inconsciente. Entonces, tienes que no poder expresar tu voluntad. Es que lo haces, la voluntad anticipada es el acto que expresa la decisión de una persona con capacidad de ejercicio en el momento de emitirla, Claro. de ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentra en etapa terminal y por razones médicas sea posible mantenerla naturalmente y lo que decíamos.
Pero no sé si, digo, hay que estudiarlo más a fondo, pero no sé si en alguna situación se podría tratar de, o podrían intentar, como está redactada la ley que platicamos fuera del aire, que no necesariamente es la mejor redacción, podrían pisarse los callos con la eutanasia. No, bueno, distingue muy claramente, porque aquí lo único que tú puedes pedir en la voluntad anticipada, en México, porque en otros países se puede pedir la eutanasia en donde es legal, en algunos de los países en donde es legal. Aquí lo único que puedes pedir es lo que es legal, rechazar tratamientos y que te den los cuidados paliativos. Eso es lo único que puedes pedir. Tú hace rato dijiste, por ejemplo, si ya no puedo comer sola. Sí. Que no es propiamente un tratamiento, y ahí concuerdo un poco contigo. Entonces, el tratamiento artificial se considera un tratamiento, porque es bastante complicado. Ok, pero entonces te estoy matando de hambre. No es eso eutanasia. Bueno, te tienen que dar paliativos para que no lo sufras, y no es eutanasia. Okay. Bueno. Eso iba, ¿no? Que antes, hay áreas grises que creo que podemos... Sí, y por eso mucha gente dice, no, yo no puedo hacer eso aunque lo haya pedido, porque eso es eutanasia y es un delito. Ahorita hay un consenso de la bioética, pero también por lo que se ha avanzado en algunos países en donde se permite, de limitarnos a llamar eutanasia solo a la acción que consiste en que un médico te dé algo para que te mueras, un medicamento para que te mueras, generalmente a través de una inyección, en respuesta a que tú lo pediste, y lo pediste para terminar con un sufrimiento intolerable o lo que consideras indigno. Estando capaz, por supuesto. Está descartado para que alguien diga que a mi familiar apliquen la eutanasia. Eso se llamará homicidio, puede ser por piedad, puede ser bueno, pero no es eutanasia. Antes se hacía una distinción entre llamar eutanasia activa esta y pasiva cuando una persona muere porque se le deja de dar algo. Eso fue muy útil cuando se discutía en el siglo pasado, sobre todo por filósofos, qué está bien, qué está mal, es diferente la pasiva, la activa. No, y también había la voluntaria y la involuntaria y la directa y la indirecta. Ya, se acabaron las clasificaciones, porque en realidad ya cada cosa tiene su término, ¿no? Es suspensión de tratamiento o limitación del esfuerzo terapéutico, entonces, o rechazo al tratamiento por parte del paciente. Entonces ya no tenemos que hablar de eutanasia pasiva. La ley de voluntad anticipada es muy clara en que alguien ayude a morir a alguien es delito, está prohibido. Y el suicidio asistido, que también es que alguien ayude a alguien a que se pueda suicidar, está prohibido. Lo que platicamos en Suiza, ¿no? Que sí está permitido y todo bien. En Suiza está totalmente permitido. Ahora, interesante. Para poner un poco de contexto en estas dos grandísimas conversaciones. Voluntad anticipada es una instrucción o varias instrucciones que yo dejo, ¿en dónde? Dejas en un documento. Ok. Cuando no hay el documento, de todas formas, a los médicos y familiares les tiene que servir, porque están hablando de decisiones legales, solo de no hacer, de no dar tratamiento, que es legal, no de eutanasia, les tendría que servir la voluntad anticipada que expresaste oralmente, pero mucho mejor que esté en un documento. Un documento que tienes que compartir con todos los que estarían involucrados, porque si la haces y la guardas en el cajón o solo se la das a un familiar, pues va a estar en problemas, porque él va a decir... La va a usar a conveniencia o no. O a lo mejor no le van a creer, o van a decir, ¿y yo cómo sé? O sea, ¿y cómo lo hiciste? ¿Y por qué no nos dijo nada? Entonces, ¿este es un documento que tiene una formalidad? ¿Tiene que hacerse frente, me imagino, a un notario? De acuerdo a las leyes que hay en las diferentes entidades, que no son todas, sí establecen que sea ante un notario. Tenemos también la Ley General de Salud, que en la reforma que hizo en materia de cuidados paliativos incluye también el uso, ahí la llama directrices anticipadas, pero viene a ser lo mismo. Y en donde dice que no es necesario que sea ante notario, puede ser ante 2 testigos. Lo más importante es que se socialice ese documento, esa voluntad. Y que la persona, además, siempre es muy recomendable que no solo diga que quiere, sino que establezca quién lo va a representar. Como va a haber un representante que sabe cómo piensa, qué valores tiene, qué quiere,
porque pues no se puede prever exactamente cómo va a ser la situación, pero conociendo eso sí, al menos el que hizo la voluntad confía que va a saber representarlo. Es lo más deseable, pero también de que lo conozcan todos los familiares involucrados. Desde cualquier perdón. Sí. Está en el documento ahí. Pero sí, digo, revisando la ley de salud de la Ciudad de México, sí dice, y como bien dices, de antenotario o dos testigos, testigos. Y digo, nada más un poquito interesante, el costo que tiene el arancel para los notarios es de 1,680 pesos. Mira, qué interesante. Oye, pero no se vuelve de un u otro modo obsoleto saber a quién le sirve esta voluntad anticipada. Ante notario, con dos testigos. Pues mira, ¿a quién le va a servir? Tiene dos usos. A mí tenerla y que tenga un representante y que la conozcan las personas más cercanas a mí, me da la tranquilidad de que, aunque ya no me voy a enterar, porque si estoy completamente demente, no me voy a enterar. Si estoy totalmente inconsciente, no me voy a enterar. Pero a mí ahora, la que soy ahora... Va a estar más en paz. Sí, porque a mí sí me importa mucho saber que no me van a dejar viviendo, aunque ya no me dé cuenta, así. Pero ahí vas a llegar al mismo lugar si dejas una carta o si dejas un video a las personas relevantes. El hecho de antenotario y dos testigos y todo te viene siendo un poco tiene mucho más innecesario peso. y relevante, ¿no? Es muy importante que los médicos estén respaldados. Sí. Los médicos sí, pero mi punto es, ¿de qué sirve considerando todo lo que nos has dicho? O sea, si una persona está en esa situación, sus hijos, ya están los supuestos. Sí. Sus hijos pueden decirle al doctor, sí, dentro de la ley, independientemente de la voluntad del paciente, desconéctalo, baja el switch. Eso se puede hacer hoy. Sí. Realmente entonces la voluntad anticipada te sirve para que ese acto sea congruente con los deseos del paciente. Por supuesto. Esa congruencia, yo, por ejemplo, la tendría de mi mamá si viera un video de ella, tuviese yo la certeza de que es ella y me lo dijera. Y me bastaría con mucho, eso. En otros países, todavía no ha llegado a México, hacer voluntades anticipadas videograbadas. Claro, buenísimo. Tiene mucho más peso. Eso para mí tiene mucho más peso y valor que ir al notario y ante dos testigos. Eso un poco se vuelve obsoleto, ¿no? Realmente uno se pregunta, porque la ley también dice algo así como para no mantener una vida indigna, ¿no? Se mete la dignidad de la persona. Yo creo que es más en protección de los médicos. Sí. O sea, para que no digan, oye, fíjate que ahí donde está o sea, te estás yendo al caso extremo de bajar el switch o no, si muerte cerebral, pero hay unos niveles en donde que te encanta ver ciertas situaciones en donde dices, híjole, es complicado definir si lo ayudo con esta voluntad anticipada. Bueno, voluntad es el documento, pero si lo ayudo para que se vaya o no. Entonces el médico, híjole, como médico, ¿cómo resuelves? Tal vez si hago esto, un juez me interpreta que cometió homicidio. O alguien te demanda por eso. O sí, exacto, un familiar dice, oye, no, el doctor se pasó porque... Y en cambio, si está en un documento de voluntad anticipada ante notario, a ver, pues yo soy doctor. Además, y tengo que hacer eso. Algo muy importante que trajo la ley, que no está en todas las entidades, pero sí estaba en la primera del DF, es que al mismo tiempo que se estableció la ley de voluntad anticipada, se hizo un cambio en el Código Penal del Distrito Federal diciendo que cuando el paciente muera de acuerdo a la voluntad anticipada, o sea, porque el médico cumplió con los deseos, no es homicidio, porque antes de eso sí se hubiera considerado homicidio. Puede haber algunos raros casos. Entonces también le sirve a los médicos, aunque no quiere decir que todos los médicos lo respeten, para nada. Le sirve a la persona que le da tranquilidad, como hablando de mí, que no sé si se va a cumplir o no, pero ahora me da tranquilidad. Presumes que sí. Sí. Y ayuda mucho a quienes tienen que tomar decisiones. Claro. Porque esta decisión de decir, oye, no vamos a darle de comer, no es nada fácil. O sea, ¿cómo? No, ya no le vamos a dar de comer porque ya no puede comer sola y se va a morir. A lo mejor intuitivamente uno dice, sí, es lo que yo quería en esa situación. Pero es muy diferente que lo haya dicho la persona. Es lo que quiso. Total. Y confía en que le vamos a hacer honrar su voluntad. Claro. Cambia totalmente. Y ese es el mejor incentivo al final también. Claro. Porque, a ver, siempre haces las cosas porque siempre tienes algo atrás que te ponen la zanahoria al frente y vas hacia adelante. En este caso, donde la muerte tiene más contras que pros, ¿sí? El hecho de que podamos generar un incentivo y este incentivo sea un acto de amor a través de una instrucción, cambia absolutamente todo. Y también un acto de vergüenza. Yo pienso muy parecido a ti. Una de las cosas que
que le temo es perder la memoria. Sí. Y estar aquí como, no sé si decir un zombie o... ¿Tenías? Sí, a veces va bien. Ok. Pero al final digo, qué pena para que esas personas que están aquí, que sí saben quién soy Sí. o quién era. No quiero eso. Yo no quiero eso. No quiero estar... Y hay gente que no le importa. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Hay gente que, pues, dice, bueno, pero voy a estar rodeada de personas. Porque algo, digo, no es que la pierdas, sí pierdes mucho. Pero puede haber algunas relaciones, algunos destellos. Y hay gente que dice, estoy bien con eso. Muy bien. Yo creo que valdría la pena hacer pues que es parte de lo que estamos haciendo nosotros, brevemente. Es un tema, como conoces, una aplicación en la que estamos tratando de crear un movimiento para que la gente lo que haga es planifique todos los tipos de cosas, patrimonial, este tipo de cuestiones, sentimental, etcétera, en donde puedes dejar un video precisamente para manifestar tu voluntad anticipada. El valor legal será ahí, hasta el momento no está previsto, pero creo que puede ayudar mucho a los familiares a tomar ciertas decisiones. Claro. Oye, ¿qué pasa si el video lo haces con 2 testigos y se lo mandas a todos tus familiares? Te falta el requisito del notario que la ley ¿Pero es establece. requisito o es opción 2 testigos o no? Deberá hacerse enfrente del notario. Estamos dice ahí. diciendo que es una excelente idea, pero legalmente aquí en México Necesita el todavía notario no a fuerza. se ha... Pero Sí, ese es dice- mi punto. Mi punto es que es un poco irrelevante el hecho del notario, porque hoy, olvídate la voluntad anticipada, no la tienes. Tienes un familiar con una enfermedad terminal que requiere de cuidados para poder, o sea, que ya no puede seguir vivo solo. Y hoy, sin voluntad anticipada, ves cómo le dejan de asistir y mueren. Y eso pasa todos los días. Y es decisión de los familiares que están ahí, sin necesidad de que esa persona haya Pero tenido no que ir al siempre notario. pasa. No en todos los casos. Pasa. ¿no? Oye, pero a ver, exactamente, qué bueno que Dependiendo tocaste el ese médico. tema. ¿Qué pasa si yo no dejé mi voluntad anticipada? Me estoy enfriando, ya no tengo conciencia, mi corteza cerebral ya no tiene ninguna función. Y entonces mis familiares dicen, ¿sabes qué? Hay que desconectar a este brother. ¿Por qué? Porque a lo mejor es lo que hubiera querido, suponiéndolo. Bueno, a lo mejor no. A lo mejor, no lo sabemos, no nos dijo nunca nada. Entonces Bueno, yo ese a lo suponiendo, mejor no ayuda. No Pero- ayuda, pero pero si si hubiese no un hay- video que te llega por paso, si no hay ninguna evidencia de nada, ningún antecedente de nada, solo queda suponer que hubiera querido el que se está yendo. Porque no tiene certeza de nada, nunca lo habló contigo porque le dio miedo. Bueno, es que por eso hay que hacerlo, porque Si no se lo hizo, ¿qué complica pasa? más, pues se complica más, depende que... Porque estás diciendo, pues a lo mejor eso era lo que quería. ¿Y qué tal si no era lo que quería? Digo, difícil. Pero ya puede haber. legalmente, Cuando no hay ¿qué nada. sucede? O sea, legalmente, ¿qué sucede? No, legalmente... ¿Qué familiar puede decidir? O porque además está el otro asunto. Te tienen un hospital conectado que no es barato A estar ver, en el sí, hospital. exacto. Y si no hay dinero para Y pagar, si no hay ¿qué dinero pasa? para pagarte, ¿qué? ¿Te lo paga el Estado indefinidamente? No. ¿Por cuánto tiempo? Mira, lamentablemente hay veces en que se prolonga la vida por motivos económicos, lamentablemente. Es el peor escenario. En otros es porque el médico está en desacuerdo con eso, porque cree que es eutanasia, porque cree que está mal. Ahora, no quiere decir que si vas con tu mejor voluntad anticipada sea una garantía, ¿eh? Pero bueno, yo creo que ayuda mucho, sí, hablarlo en vida, porque es diferente a que los familiares le digan al médico, a lo mejor hubiera querido a esto, o cada vez que hablamos de esto, él decía que él no querría vivir así, porque es lo que necesita saber el médico. Imagínate, qué mejor que enseñarle un video. Sí, la verdad, yo creo que el video se debería de promover y se debería de respaldar legalmente. Oye, pero el punto que creo que decías, Juan Carlos, es que si no quedó ninguna voluntad anticipada, decreta por el que se está muriendo, entonces, Bueno, ¿qué pasa? Desde el punto de vista ético, la justificación no sería a lo mejor quería, sino consideramos que es lo mejor para esta persona, porque no se justifica prolongar una vida en donde la persona ya no está, solo está su cuerpo. Y eso, por ejemplo, ¿quién lo decide? Pues eso lo tendrían que decidir los familiares con los médicos, y que te toque un médico que no es de los que dice yo siempre tengo que prolongar la vida. Bueno, y también que está dispuesto a pagarlo, a prestar sus servicios gratuitos, porque igual yo como familiar puedo decir, pero pues qué No, pena, solo no tengo tiene que dinero, dejar ¿no? de dar, solo tiene que Exacto, dejar de dar exacto, tratamiento. pero si el médico no le quiere dejar de dar tratamiento, le diría, señor doctor, entonces supongo que está también dispuesto usted a pagarlo el tratamiento, porque aquí ya no hay. Bueno, aquí ya ¿Cómo? O sea, otra digo, variable. se hace una serie de ¿Qué problemas. hacen en el IMSS? ¿Sabes? Yo creo que en el IMSS no se prolongan. ¿No? ¿O qué hacen en un hospital privado de buen nivel? O Ah, público.
Bueno, vaya. Sí. Mira, cuando hay seguro que puede pagar, pues a lo mejor se puede alargar. Sí, pero cuando ya todo eso acabó. Ya se acabó. ¿Qué hacen en el Ángeles que te haya tocado como experiencia? Ya se acabó, los familiares ya no tienen dinero, le siguen prolongando la vida. Mi papá no se quería morir como fuera. No creo, yo creo que firmas una responsiva y te haces... Y te desconectan, finalmente te suspenden el tratamiento, sin necesidad de la voluntad anticipada. Bueno, pero la voluntad anticipada puede suavizar las cosas. Sí, claro. Y quizá para otros casos también. Sí, sí. Si somos gente, como dice Juan Carlos, que procrastina, ¿sí? Y va pateando esta decisión y dice, pues, es que tengo que ir a un notario. Y pues hacer el notario tengo que hacer una cita, tengo que darle una cantidad de vueltas que hoy no tengo. Lo dejo para después. Sí. Entonces, al dejarlo para después, estás prolongando una decisión que ya prácticamente asumiste que debías tomar, pero que no la has dejado en ningún lugar. Claro. ¿Sí? Entonces, en términos concretos, podemos concluir que la voluntad anticipada como solución debe adaptarse a las circunstancias actuales de, digamos, la vida del individuo, de la tecnología que está a favor de que las personas puedan expresar su voluntad. ¿Crees que la bioética pueda mezclarse un poco ahora con todos estos tecnicismos que están Sí, yo creo que debería. Pero yo quisiera nada más como que traer el punto de la voluntad anticipada sirve para algunas situaciones, pero hay muchas otras situaciones en donde la persona que está enferma, sobre la que hay que tomar decisiones de tratamientos, está consciente y está participando y a veces toma muy malas decisiones porque no quiere morirse, porque nunca ha pensado que se iba a morir y porque entonces tratamiento lo oye como igual a curación, lo cual es falso muchas veces. A veces sí, hay fundamento para esperar que de este tratamiento se vaya a dar algo positivo, o no, estamos dando tratamiento porque es lo que quiere, porque así tiene esperanza un rato más, o porque los familiares que ni le han querido decir bien que tiene, no toleran la idea de que ya se vaya a morir, entonces demos tratamiento. Y la persona está consciente. Hablas. Sí. Bueno, ahí no hay para dónde hacerse, ahí tienes que respetar lo que quiera. Ahí tienes que pensar a tiempo. Híjole, ¿cómo no necesariamente una persona necesariamente sucede por que lo pide menos. Tratamiento? No necesariamente sucede por lo menos porque a lo mejor esta persona... No, pues por eso. Lo que hay que hacer es, o sea, son personas que si les preguntas, por ejemplo aquí, si nos preguntamos, ¿cómo les gustaría morir? Yo creo que nadie diría, ay, pues en una unidad de cuidados intensivos llena de tubos. Bueno, y la gente termina muriendo así, porque nunca se dieron las decisiones adecuadas, oportunas, porque tengo tantas ganas de vivir, que deme lo que haya, pues no, lo que haya no va a cambiar. Es más, va a impedir que usted, que se va a morir, porque cuando nos vamos a morir, estamos cerrando nuestra vida, nuestra obra. Hay cosas por hacer que no tienen que ver con lo médico, tienen que ver con cerrar eso, con despedirse, con ponerse en paz, con resolver algo que todavía no se ha resuelto, con cumplir últimos deseos, ¿no? Entonces, sí importa mucho como tener claro cómo no querríamos vivir, porque si no podemos deslizarnos a cómo no querríamos vivir, pues en un poco más y a lo mejor está así, es un milagro, yo creo, ¿no? Todo eso. Si le metes el concepto del factor fe y creencias en religión, entonces sí se complica muchísimo. Incluso con el video, sí. De que sabes que el señor X dijo que lo desconectara. Pero no sabía. Pero no sabía. Desde el punto de vista religioso, él no tiene derecho a decidir eso, es Dios el único que tiene derecho a decidir. Claro, por supuesto. Bueno, católico. ¿no? Pero ponle que el señor X dijo, sí, quiero que me desconecten. En cuanto vean que no me desconecten. Y los familiares dicen, no, porque hay un poquito de esperanza, porque Dios es muy grande y Él me lo va a regresar, va a hacer el milagro por nosotros. A lo mejor por eso hace falta el notario, No. que es el árbitro en el medio de que el médico está recibiendo la orden, que dejó esta voluntad. No, el notario lo único que está haciendo es dando fe de que tú fuiste, pero no es autoridad el notario. En términos de un litigio donde exista un documento... No, él te da un documento. Mira, resuelve, ¿no? Pero yo creo que lo que realmente necesitamos son cambios en la forma de tratar la muerte, ¿no? Y familiares que también aprendan, o sea, todos, porque todos vamos hacia lo mismo, pero a lo mejor antes nos toca ser familiares de gente que se muere. Entonces, pues aprender a dejar morir, aprender a que lo más importante es lo que quiera esa persona. Entonces no tendría por qué haber alguien que desde lo legal diga, no, usted no tiene derecho a opinar. Lo mejor sería eso, que
habiendo pensado cada quien en lo que queremos y lo que no, y en que nos vamos a morir, lo hayamos compartido con otros que a su vez los hacemos pensar en eso, y entonces llegaríamos mucho mejor a esas situaciones que anteceden a la muerte y que la anteceden de manera muy clara, porque ya muchas veces sí hay datos claros, médicos, clínicos, para saber, esto ya no tiene regreso. Claro. Entonces, que lo sepan claro y que estén en el mismo canal, asumiendo lo que está pasando y buscando el mejor final. Eso te iba a preguntar, cuéntanos un poquito de tu libro, Asunción. Es parecido el eslogan al de nosotros, él despídete de una manera diferente. Esto es por un buen final. En la aplicación de planeación que tenemos de Paz Post, uno de nuestros eslogans es una nueva forma de despedirse. Muy bien. ¿Sí? Que esto, pues más o menos por un buen final tienen ahí. Sí, pues tiene que ver con estar convencida de que podemos vivir mejor el final de la vida, podemos morir mejor, pero tenemos que tener información. Por un lado tiene que ver con la información. ¿Qué cosas podemos hacer cuando estemos en lo que ya se puede reconocer como el final de nuestra vida, que puede ser meses, puede ser 1 año, 2 años, pero en donde ya hay datos para saber, esto no va para atrás, ¿no? Bueno, si sabemos las opciones que tenemos, por ejemplo, podemos rechazar tratamientos que no queremos, tenemos derecho a cuidados paliativos, mucha gente no sabe que tiene derecho a cuidados paliativos, podemos hacer la voluntad anticipada y tenemos que buscar que también la ayuda médica para morir, tener la confianza en que podemos estar muy enfermos, con la paz que nos da saber que cuando ya todo se ponga muy mal, si yo quiero que me ayuden a morir, me van a ayudar. Entonces, bueno, eso nos falta, pero hay que entender bien de qué se trata eso, y en ese libro se habla. ¿Y dónde lo pueden comprar? Por ahora en la librería Porrúa y en la casa editorial se encarga, en Palabras y Plumas Editores. Buenísimo. Entonces hay muchos casos. Como que lo que el libro trae mucho es acercar a situaciones de gente que ha vivido eso. Ejemplos, claro. Sí. Es importante eso. Es que los ejemplos que ahorita se me vienen a la mente, 2 muy claros que a mí me tocó vivir, eran personas que estuvieron enfermas. Ajá. Pero ¿qué pasa con el que tiene un accidente y tiene 25 años, 30 años, que a lo mejor queda en una situación así igual, y él a sus 25 años, ay, ¿cuándo voy a tener una planeación anticipada? No estoy enfermo, claro. No nada, y también es importante para ellos. O sea, por eso me decía, ¿en qué momento lo haces? ¿O solo haces tu voluntad anticipada? Escuchando este programa. Cuando estás enfermo. Hoy, mañana. Yo pensaría cuando eso. Cuando se puede. Debemos a lo mejor de concientizar a la gente que es un tema súper importante, sí. al que todos vamos a ir. Que no es de edad. ¿Perdón? Que no es de edad. No tiene nada que ver con la edad. Un accidente es un ejemplo muy claro. Es muy claro. Y puede llegar a estar en muerte cerebral una persona que tuvo un accidente que antes de ese accidente estaba perfectamente sano. Un deportista o lo que sea. De hecho, en Estados Unidos los casos que llevaron a discutir esto y a establecerlo fueron casos de jóvenes que de un día a otro se quedaron en lo que ni siquiera se llamaba entonces así en el primer caso de Nancy Cruzan, estado vegetativo permanente, para siempre. Fueron casos en donde los padres dijeron ya no los mantengan con vida. Y pues los médicos decían, esto es nuestro deber, y fueron a juicio. Y ahí se impulsó el uso de la voluntad anticipada por jóvenes. Porque es que, claro, uno de los deseos que tenemos, y está bien en parte, es como si deberíamos de disociarnos un poquito. Por un lado, creer que sí vamos a vivir sin problema, y mañana, y seguimos, y hacemos planes. Pero al mismo tiempo saber que la muerte está aquí. O sea, la muerte le puede pasar a cualquiera, como nos lo muestra la vida, ¿no? Tú dices, yo conocí un accidente así, entonces, pues hoy, porque a lo mejor mañana están teniendo que tomar decisiones por mí. Y si no se usa, mejor. Sí, no pasa nada que la tengas si no se use. ¿Qué va a pasar? Nada. Mientras tú puedas decir lo que cuenta es lo que tú digas. Hay que impulsar a que la gente se suba a este movimiento de planificación mexicano. Sí, y de conciencia de que, bueno, si lo más seguro es la muerte, ¿por qué no planeamos de eso? Correcto. ¿Existe una estadística de cuánta gente ha otorgado o manifestado su voluntad anticipada? Deben de ser poquísima. Imagínate, testamentos son 1 de cada 10. Voluntades anticipadas. Como 1.algo%. Debe haber un conocimiento increíble de que esto existe también, ¿no? Sí. De la voluntad anticipada como tal. Lo que yo les decía es que, o sea, para efectos probatorios y todo, si tú tuvieras un NFT diciendo tu voluntad anticipada y estás en una situación terminal que lo único que sucede es que te quitan tratamiento o te desconectan de la máquina,
Yo creo que hace las veces del notario, ¿no? Habría que ver la justicia digital, cómo puede absorber esta... Como elemento probatorio. Como también. elemento probatorio. Falta de una formalidad, quizá, no sé, estaría padre estudiar eso desde el punto de vista técnico legal después. Y de entrada estaría padre que la gente como fuera lo hiciera. Déjalo en una cartita, platícalo con tus familiares, déjalo en Paz Post, que creo que sería lo mejor porque es lo más completo. Pero hazlo, de la manera que sea, hazlo. Que esa conclusión podemos llegar sí o sí más allá de tecnicismos legales. Eso hazlo porque eso ya es mejor que nada. Asunción, 3 razones por las cuales las personas deberían hacer voluntad anticipada. Pues la primera es para tener la tranquilidad de que su voluntad se va a seguir respetando, se va a seguir conociendo cuando ya no la puedan expresar directamente, de manera que no van a tener que vivir en condiciones que no querrían vivir según sus valores y su conciencia actual, porque después a lo mejor ni se enteran. De manera muy importante, una segunda razón para hacer la voluntad anticipada es para quitarles un peso enorme a las personas que van a tener que tomar decisiones, que a lo mejor, porque nunca es seguro que esto se va a usar, que van a tener que tomar decisiones por ellos. Y como son decisiones que tienen que ver con la vida o la muerte, son decisiones muy difíciles. Y a lo mejor son decisiones en donde lo más ético, uno puede decir, o lo más indicado sería tomar una decisión que implicaría causar la muerte, como no someter a una operación a una persona con una demencia muy avanzada, por ejemplo. Pero como lo que se juega es que se va a morir, pues ayuda mucho que las personas que deciden con el médico se apoyen en lo que la persona les dijo que quería. Y después como una cultura de pensar que la muerte está ahí, ¿no? A lo mejor no llegamos de manera inconsciente, pero es una educación a pensar en qué cosas queremos y qué cosas no queremos cuando, eso sí seguro, estemos ya en la etapa final de la vida. Y es crear cultura, es educar y decir, porque yo me acuerdo cuando una amiga ya muy enferma me contaba que le dijo, muy enferma, con un cáncer muy avanzado, que se iba a morir. Le dijo a su hijo, oye, te voy a decir qué quiero y que no, ahorita no. Le digo, es que después no voy a poder, ¿no? Entonces, es educar y decir, no es que me quiera morir, es que... Prevenir. Es que, sí, porque además aquí, cuando hablamos de voluntad anticipada, estoy diciendo, no es necesariamente algo que se vaya a usar. Es algo que puede pasar. Es algo que puede pasar, pero lo que sí es seguro que va a pasar es que un día... Te vas a morir. Nos vamos a morir. Puede ser por un accidente y no hay nada que elegir. O dormidos. O dormidos y no hay nada que elegir, pero son los menos. O sea, hay gente que dice, yo me quiero morir dormido. Pues sí, pero mejor ocúpate, porque lo más seguro es que no te toque así. No vamos a tener la suerte. El 14 de junio tienes entonces una presentación. ¿Nos hablas un poquito de ello? Sí, se va a presentar en el Palacio de Medicina de la UNAM, que está en el centro, este libro, junto con otro libro que no me acuerdo bien cómo se llama, de Alberto Lifshitz, pero que, como tiene que ver, él es un médico, tiene que ver con aspectos éticos de la práctica médica. Entonces van a ser las 2 presentaciones. Y bueno, pues... Bueno, desde acá te deseamos muchísima suerte. Muchas gracias. En digital, si alguien quiere Todavía continuar no. tu conversación, ¿estás en algún canal? Sí, no tu libro, sino tu Asunción. ¿No tienes alguna red, algún me podcast? tendrán que Además, asesorar. no, aquí es un espacio para ti las veces que Muchas quieras. gracias. Sí, no tengo. Pues muchísimas gracias por visitarnos. Ay, a ustedes. Gracias. La conversación realmente invita a tomar acción, como siempre, así como tú tomaste acción a involucrarte en este tema. Y pues bueno, señores, nos vamos. Vámonos. Pues, Chao. muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio Gracias. de Antes de Morir. Nos vemos en una próxima oportunidad.